Hermanos y hermanas, buenos días para todos. Buenos días, espero que estén bien. Eh, Vamos a iniciar esta clase o este estudio de la consejería bíblica. Seguimos adelante con nuestro estudio de la consejería, pero antes vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo de estudio de escuela dominical. Y luego vamos a leer un versículo de la palabra de Dios. Oramos. Padre, muchas gracias te damos, Señor, en esta hora por este tiempo de estudio bíblico. Gracias por que tú nos has capacitado, Señor, para ayudar a otros. Y estamos aprendiendo las herramientas, Señor, de cómo podemos ser de bendición unos a otros y aplicar lo que tu palabra nos enseña. Para el avance de tu reino y nuestro avance espiritual también. Oramos que tú bendigas este tiempo en esta mañana, los corazones de mis hermanos y que podamos juntos conocer un poco más de ti, de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanitos, pueden abrir sus Biblias por favor en Proverbios y vamos a leer un versículo en Proverbios 14. Y es el versículo 23, Proverbios 14, 23. Estamos en la parte práctica de la consejería bíblica. ¿Qué debemos hacer nosotros como consejeros o qué debemos hacer nosotros cuando estamos ayudando a otro? Ya vamos a hacer un repasito. Entonces vimos que indagamos, ¿verdad? Y tomamos datos respecto al problema o respecto a la situación de mi aconsejado. Vamos a investigar un poquito, hacer preguntas relevantes para ver cuál es el problema, su corazón, un poco vamos a preguntar, ¿verdad? Y tomamos esos datos. Luego no nos quedamos con esos datos como simple chisme, ¿verdad? Sino que vamos a analizar bíblicamente esos datos. ¿Qué dice la Biblia o qué ejemplo tengo yo en la Biblia de personajes que hayan luchado con esos mismos pecados o que hayan tenido esas situaciones similares? Entonces analizo bíblicamente qué recursos encuentro en la palabra de Dios para yo poder ayudar a mi aconsejado. Y el tercer paso que hemos visto entonces es ofrecemos o proveemos una instrucción bíblica. Entonces, una vez analizamos el problema, sabemos la situación del aconsejado, qué dice la Escritura, entonces voy a instruirle bíblicamente. Y lo vimos en 2 domingos con nuestro hermano Jimmy. Y recuerdan ustedes el gran ejemplo del rey David. ¿Se acuerdan cuando David pecó? Y entonces, ¿cómo procedió Natán, el profeta, para tratar con el corazón de David y para ofrecer esta instrucción bíblica de una manera correcta, de una manera adecuada, señalándole el pecado, la consecuencia del pecado, mostrándole a David de una manera muy sabia, obviamente el profeta Natán, dirigido por Dios, mostrándole al rey David de una manera sabia su problema, el problema de su pecado, y esto llevó a David al arrepentimiento. Y de ahí tenemos preciosos salmos de oraciones del rey arrepintiéndose por su pecado. Hoy vamos a ver algo bien práctico también, y es que después, cuando nosotros tenemos una relación con una persona a quien estamos ayudando, con quien estamos teniendo consejería, por lo general no nos vemos una sola vez y ya, sino que regularmente podemos establecer, ¿verdad?, unos espacios o tiempos adecuados en donde podamos reunirnos, conversar. Esto es lo que llamamos también un tiempo de discipulado, ¿verdad?, un tiempo de compartir juntos y poder ir evaluando, mirando el progreso, porque en una sola sesión, hermanos, para ser sinceros, es muy difícil yo tener todos los datos, de una vez analizarlo, de una vez dar instrucción bíblica. ¿Verdad que no? Necesitamos también, lo hemos visto, tiempo para orar, tiempo para buscar la dirección del Señor cuando vamos a ofrecer instrucción. ¿Qué es lo que necesita esta persona realmente? Vimos también una de las partes prácticas es establecer una relación correcta con el aconsejado. Entonces,
En estas reuniones, o vamos a decirlo así, en estos momentos que compartimos juntos, es bueno que al finalizar nos pongamos tareas o asignemos tareas o algunas, vamos a decirlo así, como compromisos prácticos que queremos buscar o asignarle a la persona que estamos tratando de ayudar precisamente para eso, para ayudarle a avanzar de manera práctica. ¿Me entienden hasta ahí? Estamos tratando de el tema, hoy vamos a tratar el tema, a cómo asignar tareas prácticas para los aconsejados. Siempre es bueno, repito, cuando terminamos una sesión o un tiempo de consejería, y puede ser que no sea una sesión formal, simplemente una charla con alguien, es bueno que nos pongamos esas tareas o nosotros como los consejeros poder decirle, mira hermano, como nos vamos a ver el próximo martes, pero para el próximo martes, por favor, quiero que leas este pasaje de la Escritura, o quiero que hagas esto específicamente, o quiero que juntos oremos estos 3 o 4 días por algo específico. Y entonces el martes que nos vemos vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de eso que leíste. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Entonces asignamos esas tareas, pero hoy lo que vamos a ver es la importancia de eso, ¿verdad? No es solamente decirle, bueno, tú pecaste, esto, ya, chao, nos vemos. Sino si queremos un avance, pues vamos a tener que hacer algunas cosas prácticas. Y eso es lo que dice Proverbios y el capítulo 14 y el versículo 23. Lea conmigo. Dice la Biblia, en toda labor hay fruto, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y de este principio queremos estudiar esta mañana. En toda labor hay fruto. Nosotros debemos, o en una buena charla de consejería o en una buena práctica de consejería bíblica, repito, es bueno asignar y necesario tareas al aconsejado. Hermanos, recuerden, nuestro avance, nuestra madurez, nuestra santificación es una obra de Dios, amén o no amén. Amén, es una obra de Dios. Ahora, nuestro avance y santificación también es responsabilidad nuestra, amén o no amén. Amén. Ahí vemos esta unión, ¿verdad? Hace parte de la obra de Dios, pero nosotros también tenemos que, ¿qué? Esforzarnos, tenemos que ser disciplinados, tenemos que, como dice Filipenses, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, ¿verdad que sí? Ejercitar las disciplinas espirituales, ejercitarnos para la piedad, mirar qué áreas estoy descuidando y ajustar. Y eso como consejeros uno puede, cuando toma datos, cuando está hablando con la persona, notar, ¿verdad? Su área de oración, de lectura, de intimidad con Dios, de aún de congregarse. Entonces, mi tarea o lo que voy a asignar o animar a que el hermano se comprometa tiene que ir, obviamente, por esa área para ir ajustando eso. Y obviamente cuando nos ejercitamos, dice la Biblia, este principio, en esa labor hay fruto, ¿verdad? Y eso es lo que queremos buscar en el aconsejado, fruto. Entonces, es una obra de Dios, pero también es una responsabilidad del hombre. Alguien dijo, escuchen esto, los cambios no se producen por accidente, sino por elección y acción. Los cambios no se producen por accidente, sino por elección y acción. Muchas personas vienen a buscar ayuda y lo que quieren es una solución rápida, ¿verdad? Como que tú en una sesión me digas qué tengo que hacer y ya cómo mejorar y chao. Y solamente estoy buscando consejería porque yo quiero sentirme bien rapidito, pero cuando empezamos a ir a profundizar en el problema y en su corazón, etcétera, vemos que hay cosas que se tienen que tratar y entonces vamos a ver como consejeros qué ejercicios espirituales o qué disciplinas nosotros podemos ayudar o asignar para que nuestro hermano pueda
crecer. Muchas personas tienen el deseo de resolver sus problemas, tienen el deseo de que haya un cambio en sus vidas para mejorar, pero muy poquitas están dispuestas a asumir un compromiso necesario para lograrlo. Esto no se logra de la noche a la mañana, lo vamos a ver. Entonces, la consejería bíblica, nosotros debemos llevar al aconsejado más allá de un plano de solo hablar, sino debemos llevarlo ¿a qué? A la acción. Debemos motivar a nuestros aconsejados para que tomen decisiones que los conduzcan al cambio. Debe haber un compromiso, ¿verdad? Debemos buscar en el aconsejado un compromiso, que se comprometa y diga: yo sí quiero el cambio y aquí estoy, como dígame qué hay que hacer y vamos a hacerle, ¿verdad? Vamos adelante, ayúdenme por favor, y obviamente esto requiere un compromiso. Pero este compromiso debe tener algunos factores que nosotros debemos llevar a nuestro aconsejado a que tenga en cuenta o tome en cuenta, y vamos a ver 6 de ellos de manera rápida, general. Primero, cuando nosotros buscamos que nuestro aconsejado tenga un compromiso, estamos diciendo primero que necesitamos que él reconozca que es responsable de sus pensamientos y de sus acciones. Debemos asegurarnos que la persona que está buscando ayuda entiende que es responsable delante de Dios de sus pensamientos y de sus acciones. ¿Por qué? Porque los aconsejados van a ser incapaces, hermanos, de cambiar mientras persistan en justificar su pecado o en excusarse o en culpar a otros o aún las circunstancias externas para defender su conducta pecaminosa. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos ayudarles a pensar correctamente, ¿verdad? Y debemos llevarles al principio bíblico poderoso, y es que si somos creyentes, si somos hijos de Dios, estamos en la capacidad por el poder del Espíritu Santo de avanzar, de responder correctamente de una manera bíblica ante el pecado. Todos nosotros somos responsables, hermanos, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. De ahí parte, cuando nosotros entendemos eso, de ahí parte que haya un compromiso genuino, y esta es una buena base para comprometernos, ¿verdad que sí? Porque no puede haber un compromiso en mí de sí quiero cambiar, sí quiero como avanzar, pero aún todavía no estoy convencido de que yo soy responsable de eso, sino sigo tratando de justificar, de culpar a otros. ¿Me entienden eso? Entonces, si no entendemos como consejeros y el aconsejado no entiende, pues el compromiso no va a ser tan sólido. ¿Entienden eso? Pero cuando yo tengo un corazón de sí, yo soy responsable, es totalmente mi responsabilidad, pero yo tengo el Espíritu Santo, este es el principio, ¿verdad? Soy hijo de Dios, entonces quiero, y esto es un buen compromiso para entrarle a las tareas, ¿verdad? Entrarle a las asignaciones. Segundo, debemos llevar al aconsejado a mirar las circunstancias del pasado y del presente desde un punto de vista bíblico. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Hermanos, los sentimientos, muchas veces nuestras emociones, aún nuestra sabiduría humana, la mayoría de las veces nos impide ver las cosas en la manera como Dios lo ve. Entonces, interpretan sus circunstancias en base a sus emociones o a su propia sabiduría y no desde la perspectiva de Dios. Entonces, todas las circunstancias que nos han contado, ¿verdad? Lo que ya hemos tenido como información relevante, que hemos recopilado, hemos analizado, hemos instruido bíblicamente. Entonces ahora también yo debo llevar a mi aconsejado a estar seguro de que él entiende la circunstancia, la perspectiva, la circunstancia que está atravesando desde la perspectiva correcta. Tercero, debemos comprometernos a eliminar cualquier cosa que estorbe el cambio bíblico. Esta también es una base importante del compromiso para poder
hacer las tareas, vamos a decirlo así. Debemos comprometernos a eliminar cualquier cosa que estorbe el cambio. ¿Qué dice Romanos 13:14? Miremos Romanos 13, o les voy a leer Romanos 13:14. Dice así: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Necesitamos aplicar este principio. ¿Recuerdan ustedes el despojarnos y vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne? Entonces, esto también es muy importante en el aconsejado, entender y comprometerse con su responsabilidad de cortar o de eliminar cualquier cosa que estorbe o que impida el verdadero cambio. Esto debe ser un compromiso real, genuino. Yo no puedo decir, sí, me comprometo, póngame tareas, pero una parte de mí, yo no quiero dejar eso, yo no quiero soltar eso, porque no va a haber realmente un cambio, ¿verdad? Entonces necesitamos un compromiso genuino de eliminar cualquier cosa que estorbe el cambio. Cuarto, debemos animar al aconsejado a esforzarse por alcanzar la meta. Entonces, el cambio no ocurre en una noche, tampoco en una sesión. No es que hablamos y de un día para el otro ya todo está solucionado, ya el problema pasó. No, la meta, para llegar a la meta se requiere esfuerzo, se requiere lucha, ¿verdad? Cuando estamos atravesando por una circunstancia difícil o luchando con un pecado, realmente es un trabajo duro y no va a haber un progreso si el aconsejado no está dispuesto a poner todo su empeño y todo su esfuerzo para lograrlo. Muchas veces queremos, y casi siempre todos, la manera más fácil, pero como Dios a veces nos permite y nos pone en circunstancias en donde demanda todo nuestro carácter, todo nuestro esfuerzo, nuestra lucha para poder cumplir esa meta. Y por eso, como la Biblia está llena de mandatos a eso, a esforzarnos, a ser valientes, a cobrar ánimo cuando estamos desalentados, necesitamos llevar a eso y que nuestro aconsejado entienda eso. La meta para llegar ahí se necesita esfuerzo. Ahora, 5, se necesita no solo esforzarse, sino perseverar en obediencia. Algunas personas, si no ven progreso sustancial en 1, 2 sesiones, 2, 3 semanas, entonces ya quieren abandonar la consejería, ya no más, porque esto no está como dando ningún resultado, ningún fruto. Necesitamos ser pacientes. Hebreos 10:36 dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. Y aquí resalta la perseverancia. Necesitamos ser pacientes, ser perseverantes en obediencia. Repetimos, muchas veces, hermano, cuando estamos tratando con alguien, ayudando a alguien, no vemos de pronto cambios inmediatos, ¿verdad? Y puede ser frustrante para el aconsejado, como no ver esos cambios o esa ayuda inmediata, y muchos quieren abandonar el proceso, pero necesitamos animarles a perseverar en obediencia. Y el último factor importante para un compromiso real, un compromiso genuino, es confiar en Dios por fortaleza y recursos para el cambio. Y ahí citamos Filipenses y el capítulo 2, versículos 12 y 13, que hace un momentito lo mencioné. Pablo escribió a estos hermanos en Filipos lo siguiente, el siguiente mandato: ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí hay una verdad, y con esa pregunta iniciamos en esta mañana, ¿verdad? Y es, toda persona que desee un cambio bíblico, que desee realmente
Ahora, esto es muy importante, viene a mi mente. Estamos hablando de un cambio bíblico. Estamos hablando de alguien que quiere un cambio o un avance espiritual, o realmente yo quiero madurar en esta área, o realmente yo, ¿me entienden? No alguien que solamente quiere un cambio superficial, sino cuando yo quiero comprometerme con realmente yo quiero trabajar en esta área y avanzar y cambiar. Entonces, para hacerlo, lo acabamos de leer en Filipenses, se requiere un trabajo duro y un esfuerzo personal. Se tiene que trabajar, pero a la vez se tiene que confiar plenamente en que el Señor Jesucristo es quien va a proveernos de las fuerzas y los recursos necesarios para lograrlo. Entonces, esto parece ahí como una paradoja, ¿verdad? Como que yo tengo que esforzarme, pero depende totalmente del Señor, y así es como lo enseña la Biblia. Nuestro esfuerzo mayor por lograrlo, y tengo que ser disciplinado, tengo que esforzarme, pero también entiendo que dependo totalmente de los recursos, de la fuerza del Señor. No es en mi fuerza, es en la fuerza del Señor. Por eso tengo que asirme del Señor, echar mano de Él, porque en mis fuerzas no lo voy a lograr, ¿verdad? Por más esfuerzo que haga personal, necesito del Señor. Entonces, por eso, para lograr ese compromiso en el aconsejado, para lograr que Él diga, yo sí quiero hacer las tareas, póngame tareas, como qué debemos hacer, ¿verdad? Porque ya hemos analizado el problema, ya tenemos la instrucción, entonces ahora hay pasos prácticos, ¿qué hacemos, verdad? Y ya vamos a ver ahorita al finalizar algunas tareas bien interesantes que podemos echar mano de ellas para ayudar a otros. Pero entonces, ¿cómo lo animamos, verdad? ¿Cómo hacemos para que haya ese compromiso o ese ánimo por querer comprometerse? Y básicamente la respuesta es bien sencilla. Debemos llevarle su mente, enfocar su mente en Dios y no en el hombre. El cambio, la motivación por la que queremos cambiar, la motivación por la que queremos avanzar, este es el punto. Debemos que su motivación se enfoque en Dios y en el reino de Dios, y no en su persona, ¿verdad? Queremos solucionar esto, queremos que me ayudes a solucionar esto, queremos dejar de luchar con esto, queremos avanzar en esta área, necesitamos ayuda en esta área. Algún problema familiar, algún problema matrimonial, entre hijos, entre hermanos, alguna circunstancia difícil, bueno, todas las áreas en las que hay necesidades. ¿Por qué queremos avanzar o por qué queremos solucionar? Ok, nos enfocamos en Dios y no en nosotros. Entonces, Romanos, el capítulo 11 y el versículo 36, esta doxología nos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Hermanos, un verdadero cambio, un cambio auténtico, un cambio genuino, solamente, y esto es muy importante, tiene lugar en personas que deciden, eligen hacerlo, luchar, comprometerse, porque primordialmente entendieron y quieren y anhelan de todo corazón dar gloria a Dios antes que buscar satisfacer sus propias necesidades personales. Cuando yo cambio el chip, bueno, yo no, la Biblia, ¿verdad? Acuérdense, aconsejar tiene todo que ver con ayudar a pensar. Y cuando ya hemos analizado, instruido bíblicamente, hemos llevado a la persona a entender esto. Nosotros, o la manera como yo estoy actuando, o lo que estoy haciendo, o como estoy decidiendo, no trae gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces el cambio que yo quiero, o la solución que yo quiero, es porque quiero dar gloria a Dios, no únicamente centrado en mí o en mi satisfacción personal. El enfoque de la motivación centrada en Dios apunta a lo espiritual más que lo material, apunta a lo invisible más que a lo visible. Acuérdese, no nos enfocamos tanto en la circunstancia, vamos a ¿qué? A la raíz, ¿verdad? Y cuando entendemos esto, entonces puede haber un cambio genuino.
y nos enfocamos en lo eterno más que en lo temporal. Entonces, muchas personas, como les dije, solamente quieren como una ayuda rapidita, algo superficial, pero no un compromiso, no hacer algo, no luchar realmente por avanzar. Quieren como magia, ¿verdad? Como que somos magos y como rápidamente solucionamos el problema y ya. Y no se trata de eso. Entonces, obviamente, hay motivaciones incorrectas y también un entendimiento equivocado de quién es Dios, ¿verdad? Muchas veces buscamos a Dios únicamente cuando estamos mal o la circunstancia está mal, y como que queremos que la circunstancia mejore, o hermano ore o algo, y cuando medio mejora, entonces ya me descuido y ya otra vez volvemos a esto. Y esto no es lo que quiere Dios. Necesitamos un compromiso y un cambio sustancial espiritual, un avance realmente genuino y un compromiso que se mantenga, que nos haga perseverar en obediencia como lo dijimos. Entonces hay varios factores que pueden hacer que una persona no quiera comprometerse, que una persona como empiece de pronto animado y después como que no persevera. Y eso también nosotros como consejeros, y ustedes como consejeros, hermanos, tienen que reconocerlo, ¿verdad? Si yo noto que una persona empieza animado, pero después como que no quiere compromiso, no quiere comprometerse, no quiere luchar, tira la toalla tan fácilmente, una de las razones por la que puede estar pasando esto es porque su corazón no ha sido regenerado, porque no es creyente. Y eso yo tengo que estar en la capacidad como consejero, y tú también, de identificarlo, ¿verdad? Porque quizá tú estás esforzándote en ponerle tareas y todo, pero no las cumple, no avanza, como que no quiere, como que se aburre. Y entonces, ok, un momento, tengo que retroceder y reenfocar esa ayuda y dirigirme quizá a alguien que no ha sido nacido de nuevo. Hechos 7:51 nos habla de Esteban. Esteban dijo a sus acusadores: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Las personas inconversas, las personas no nacidas de nuevo, no regeneradas, con un corazón regeneradas, no van a ser movidas a un cambio bíblico genuino. Van a resistirse siempre al Espíritu, porque su corazón, como lo dijo Esteban, es duro, ¿verdad? No está en sintonía con lo espiritual. Es lo que dice Corintios: para el hombre natural, él no percibe las cosas que son del Espíritu, sino que más bien para él son ¿qué? Locura, ¿verdad? Y no las puede entender, porque lo espiritual se ha de discernir como espiritualmente. Entonces, nosotros estamos y debemos estar en esa capacidad, hermanitos. Cuando alguien no quiere comprometerse, podemos analizar esto: su corazón no regenerado. Muchas personas también no avanzan o no se comprometen porque hay fracasos repetidos, y esto trae desánimo y hace que la persona se quede en un punto, ¿verdad? Como siempre pasa lo mismo. Y entonces como no quiero avanzar, ya no quiero luchar más, ¿verdad? Como ya por sus fracasos repetidos. Y podemos llamar esto, la Biblia lo llama como un desaliento espiritual, ¿verdad? Como un desánimo. ¿Debemos quedarnos ahí? No, eso no es lo bíblico, sino que debemos animar a superar ese estado pecaminoso de desaliento, porque sí hay esperanza bíblica. También puede ser por miedo, también puede ser por orgullo, ¿verdad? Alguien no quiere comprometerse y avanzar porque hay orgullo en el corazón. Y si una de las tareas o de las asignaciones es hay que pedir perdón, ¿se imaginan? Y estás luchando con el orgullo, ¿esa persona va a ir a hacer la tarea fácil, rápido? No, ¿verdad que no? Es como no, eso yo no lo quiero hacer, no me quiero comprometer tanto con eso. Puede haber orgullo, puede haber también ignorancia en cuanto a la obra de Dios y en cuanto a los mandamientos de Dios. Puede haber incredulidad. Muchas personas dudan de la suficiencia y el poder de la palabra de Dios para efectuar el cambio en sus vidas. Y cuando dudan de la palabra de Dios, lo estamos viendo ahorita en introducción bíblica, dudan del carácter de Dios.
Si yo le digo a un aconsejado, bueno, vamos a comprometernos, vamos a tener estas tareas, vamos a empezar a leer las escrituras de una manera sistemática, tienes como tarea leer esto, sacar un resumen o ya vamos a ver algunas tareas. Entonces, si la persona duda del poder de la palabra de Dios, ¿creen ustedes que se va a ir con gozo a leer y a escudriñar las escrituras? No, muchos piensan como, ay, leer, pero ¿y eso en qué me va a ayudar? ¿Verdad? Entonces, cuando dudamos del poder de la palabra de Dios, o cuando yo identifico que quizá la razón por la cual Él no se compromete y no lee y no hace la tarea y no me trae como lo que le pedimos, puede ser porque en su corazón está dudando del poder de la palabra de Dios. Y si yo lo identifico, ok, eso hay que tratarlo, ¿verdad? Y mostrar y animarle el poder y la suficiencia de las Escrituras para obrar en nuestra vida. De tal manera que de ánimo y como diga, ok, yo quiero leer porque quiero experimentar ese poder santificador, limpiador de la palabra de Dios. Y realmente eso pasa en muchos de nosotros también, que no leemos las Escrituras, no pasamos tiempo de meditación y de gozo y de escudriñarlas porque dudamos del poder de ellas en nuestras vidas. Pero cuando nos sumergimos y dejamos que ellas obren, es cuando experimentamos, wow, qué increíble es la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo nos confronta, nos cambia, nos hace pensar, nos lleva al arrepentimiento, nos convence, nos corrige. Pero muchas veces cuando nos enfrentamos a ella, como no queremos y queremos evitarlas. Entonces debemos llevar al aconsejado, a los aconsejados, a la acción, al compromiso. Y vimos algunos factores que deben tener ese compromiso y también vimos algunas cosas que pueden impedir que los aconsejados se comprometan, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Y con esto vamos aterrizando. Entonces, para al finalizar una charla o cuando estamos queriendo ayudar a alguien, ¿qué podemos hacer prácticamente? Tareas que podemos asignar a nuestros aconsejados. Entonces, asignar tareas lo hacemos para estimular al aconsejado a poner en práctica la palabra de Dios en su propia vida. Recuerden Proverbios, en toda labor hay fruto. Entonces, hermanos, aquí hay una ecuación o una fórmula, vamos a decirlo así, bien interesante. La verdad bíblica más la aplicación de esa verdad bíblica, que es lo que la Biblia llama sabiduría, más tiempo, que es lo que la Biblia llama paciencia, entonces vamos a tener como resultado un cambio duradero y genuino. Repito, la verdad bíblica entendida correctamente, más la aplicación de esa verdad, yo necesito aplicar esa verdad, no solamente saber lo que tengo que hacer, sino hacerlo. Y para eso está mi consejero o estamos como consejeros para ayudar. Porque, hermano, tú tienes que hacer esto y vas a hacer esto y vamos a trabajar juntos en esto para ayudarte a avanzar. Aplicar esa verdad, más tiempo con paciencia, hay un cambio duradero. El uso de las tareas apropiadas va a facilitar el cambio. Entonces, ayudamos al aconsejado a aceptar su responsabilidad en el proceso. Ayudamos al aconsejado, y esto es muy importante, a entender que debemos ser no solamente ¿qué dice Santiago? Oidores de la palabra, no solamente escuchaste lo que dice Dios o lo que piensa Dios respecto a eso, sino que Santiago dice, no sean solamente oidores, sino ahora hay que hacer, ¿verdad? Necesitamos aplicar, necesitamos acción, esto dice Santiago. Necesitamos ayudar al aconsejado a encontrar esperanza, una aplicación correcta de la verdad bíblica que hemos estudiado, y esto es lo que les llevamos a hacer. Entonces, vamos a ver algunas tareas prácticas que nos pueden servir para ayudar a nuestros hermanos a avanzar. Una de ellas es la lectura de pasajes de la Escritura seleccionados.
Hay diferentes tipos apropiados de tareas, vamos a decirlo así. Uno de ellos es la lectura de pasajes escriturales selectos. Pero no es solamente decirle como lea la Biblia, eso no es una tarea, ¿verdad? Como, bueno, ese es un mandato y lo puedo tomar como un consejo bien general, pero cuando yo quiero asignar una tarea y cuando te digo un pasaje de la Escritura selecto, quiero ser bien específico, ¿verdad? Entonces no voy a decirle como hermano, la tarea es que haga el devocional y lea, no, sino hermano, vamos a leer el primer libro o la primera epístola de Juan, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Juan en esta semana, estos 5 capítulos, y por favor anota o apunta versículos que te llamen la atención, o vas a buscar en este libro rasgos o atributos de Dios, depende a lo que tú quieras tratar con el aconsejado. Entonces es una tarea más específica, la lectura es la tarea, pero el método es, vamos a hacerlo bien específico, ¿verdad? Y que él pueda leer y tomar algunos apuntes, porque en la siguiente reunión vamos a conversar de eso. Y si yo veo los apuntes o que subrayó, rayó, etcétera, voy a ver qué hizo qué, la tarea, ¿verdad? Si no, es como muy difícil como decir, como, sí, yo leí algo esta semana, pero no algo específico. Otra cosa que podemos asignar a los aconsejados es memorizar la escritura de una manera apropiada. Entonces, si estamos tratando un tema específico y yo quiero que mi aconsejado se enfoque en la gloria de Dios esta semana, entonces voy a decirle, por favor, debes memorizar Filipenses el capítulo 2 y los versículos 5 al 8 que nos hablan la gloria del Señor. Quizá le voy a explicar ese pasaje y entonces la tarea es, debes memorizarlo. Y en la próxima reunión o la próxima vez que nos veamos vas a contarme o a decírmelo, ¿verdad? Vamos a ver, otra tarea que podría ser importante o que podemos mencionar a aquellos que estamos ayudando es, lo llamamos aquí reunir información adicional. Entonces, por ejemplo, en un cuadernito o en un... bueno, esto es importante, hermanos. Siempre es bueno cuando tú vas a trabajar con alguien así, que esa persona tenga una agendita, ¿verdad? De notas para tomar como los pasajes que están estudiando, apuntar las tareas. Y entonces, por ejemplo, en esa información adicional se les puede pedir durante la semana, por ejemplo, si hay una lucha específicamente con la depresión, con la ansiedad, con alguna turbación, o con la ira, el enojo, ¿verdad? Entonces ir tomando apuntes de pronto de razones que ha identificado que hacen que rápidamente este pecado se manifieste, ¿verdad? Entonces eso de alguna manera puede ayudar para identificar específicamente esas situaciones y tratarlas. Otra manera o otra tarea importante o que es... como ayuda bastante. Obviamente, principalmente nos enfocamos en las disciplinas espirituales, la lectura de las escrituras, la oración, el congregarse, y vamos a hablar de eso. Ya vimos un poco de la lectura de la palabra de Dios, pero también podemos asignar materiales de lectura que explican temas específicos o sí, como alguna pregunta o duda específica que el aconsejado tiene o algún problema específico que queremos tratar, y hay material de lectura muy bueno que nos puede ayudar y que ayudaría también al aconsejado. Por ejemplo, algo sobre el Evangelio, algo sobre la Biblia, ¿verdad? Algún libro que nos que hable un poco más acerca de la Biblia, su suficiencia, su autoridad. Entonces yo puedo algún libro, decirle, ok Jenny, como vas a ir leyendo este libro, ¿verdad? Acerca de la palabra de Dios, de nuestra identidad en Cristo, algún libro acerca de la esperanza, acerca del matrimonio y la familia, acerca de crianza de los hijos, acerca de cómo desarrollar una relación correcta con Dios, o problemas comunes o específicos de consejería. ¿Entienden esto? Como si se puede asignar un material extra, obviamente tiene que ser como algo que ha pasado por un filtro y que es un libro o un artículo o algo que yo puedo
asegurarme que es bueno, ¿verdad? Que va a ser edificante y que va a ayudar a aclarar las dudas y no que más bien va a traer más confusión. Entonces, vamos a ver, debemos cultivar o asignar tareas que ayuden al aconsejado a cultivar la disciplina espiritual de la oración. Esto es muy importante. Entonces, asignamos lectura, asignamos también oración. Ahora, hermanos, estas son ideas de tareas, obviamente hay mucho más. La idea no es que al finalizar cada sesión tú le tienes que entregar a tu aconsejado todas estas tareas a la vez, ¿verdad? Entonces tengo que darle una cita bíblica, un tiempo de oración, como voy a tener que traerle un libro para cada sesión, como no, depende de la necesidad. Estas son diferentes opciones. Obviamente siempre vamos a estar animando a las disciplinas espirituales, pero en diferente momento o circunstancia un libro puede ser útil, ¿correcto? Entonces ahí lo vamos a usar. La disciplina de oración debería ser algo que debemos animar siempre, y lo mismo que con la lectura. No vamos a tratar de ser bien generales, hermano, su tarea es que ore. No, sino vamos a ponernos de pronto algo específico, ¿verdad? Vamos a orar por esto esta semana, vamos a tener en nuestra agenda y vamos a orar juntos a tal hora, ¿verdad? Como no nos vamos a reunir, pero vamos a tratar de a las 7 de la mañana o algo así, estar orando juntos, cada uno desde su casa, por esto específico al Señor. Y esto nos ayuda en nuestra disciplina y a crear hábitos buenos o saludables para nuestro avance, nuestro crecimiento. Hermanos, algo importante. Las tareas deben incluir no solo conocimientos, sino también cosas prácticas, ¿verdad? No queremos solamente tareas de lea, sino también necesitamos cosas prácticas. Entonces, por ejemplo, si estamos tratando con un tema específico del perdón o algo así, como vamos a tratar de pedirle que de alguna manera práctica esta semana, por ejemplo, pida perdón a su esposa o ¿me entienden? Como algo que ya ese principio que aprendió lo lleve a la práctica para que experimente el gozo de avanzar un poquito, de dar un paso más, y esto lo anima a seguir comprometido, avanzando con el proceso de consejería. Entonces, siempre es importante también, por ejemplo, cuando hay lecturas asignadas, es importante subrayar algunas cosas, ¿verdad? Depende como tú, el consejero, que quieres pedir o enfatizar al aconsejado. Entonces, sí es muy importante las tareas, porque las tareas promueven el cambio en el que lo necesita. ¿Qué son los beneficios o las importancias, o cuáles más bien son estos beneficios de las tareas o de las asignaciones? Hay muchos, hermanos, se los voy a decir rapidito. Las tareas promueven el aprendizaje bíblico y la aplicación de este aprendizaje fuera de la consejería. Muchas veces cuando estamos ahí con el consejero y todo es más fácil y como tengo ánimo de pedir perdón, etcétera, pero cuando voy a casa y cuando ya me enfrento a la realidad, quizá no es lo mismo. Entonces necesitamos promover el aprendizaje y la aplicación. Promueven el cambio en el contexto de la vida cotidiana. Establecen una responsabilidad por parte del aconsejado. Ayudan en el desarrollo de disciplinas espirituales normales. Quizá algo que yo tengo muy descuidado, cuando alguien me asigna tareas y está pendiente de mí, me ayuda a poner en práctica esas disciplinas básicas, la oración, la lectura, el congregarme. ¿El congregarse puede ser una tarea? Claro que sí. Si yo veo que a quien yo estoy ayudando no se congrega, ¿qué tal si lo invito, verdad? Y le digo, el domingo te espero en la iglesia. Una tarea puede ser, escucha el sermón y trata de tomar los apuntes del sermón. ¿Qué entendiste del sermón de este domingo? Y la próxima semana vamos a hablar de eso. Todo eso son tareas prácticas que ayudan al desarrollo de estas disciplinas espirituales. Refuerzan el mandamiento de ser hacedores de la palabra y no solamente
oidores. Ayudan al consejero a determinar quién realmente toma en serio la consejería. Ok, miren esto. Cuando yo como consejero asigno tareas o tú como consejero y estás teniendo como un proceso con alguien y llega siempre esta persona sin hacer la tarea, entonces ¿qué hacemos? Como identificamos que ahí hay un problema, ya lo vimos al inicio, entonces debemos, y estamos en la capacidad de evaluar si la persona está tomando en serio este tiempo de consejería o no. Nos ayudan a ver o a tener más bien un objetivo, y también el proceso de las tareas nos ayudan a evaluar si estamos yendo correctamente para cumplir ese objetivo. Nos ayudan a evaluar o medir el progreso o el avance. Entonces, estos son algunos de varios beneficios que tiene el asignar las tareas. Hermanos, siempre las tareas que nosotros pongamos, asignemos, uno, tienen que ser bíblicas. Dos, específicas, ¿verdad? No queremos como solo lea, sino algo específico, como ya se los he dicho. Algo práctico, algo que se pueda calificar, que podamos medir como que hiciste la tarea, cómo te fue esta semana con esto, pudiste hablar, pudiste pedir perdón, pudiste tratar esto o pudiste soltar esto, etcétera, que podamos medir el avance. Las tareas también tienen que ser intencionales. Entonces, en resumen, y esto es como empezamos en esta sesión de esta mañana, no solamente es instruir bíblicamente y ofrecer instrucción bíblica y análisis bíblico, sino a la hora de buscar un cambio genuino, necesitamos llevar esas verdades bíblicas a la práctica. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto, y estamos buscando eso en el aconsejado, fruto, pero requiere compromiso, requiere esfuerzo, requiere paciencia, requiere perseverancia, requiere dependencia de Dios, pero también requiere nuestra responsabilidad. Tareas saludables: leer la palabra de Dios, memorizar versículos, tiempo de oración, adoración colectiva, es decir, congregarnos, animar a las personas a buscar de Dios, a congregarse en una iglesia local. Recursos que promuevan el aprendizaje de la Biblia y su aplicación, libros, material extra que nos sirvan para esto, son bienvenidos. Tareas que promuevan la aplicación, hacer, y que todo sea específico. Hermanos, ¿aprendieron algo? Sí, ¿verdad? Tenemos como más herramientas cada domingo, y gloria a Dios por eso, porque Él nos ha dejado las herramientas necesarias. Es su poder, su fuerza. Pero Filipenses dice, nosotros debemos ocuparnos en eso con temor y temblor. No es solamente saber, sino que necesitamos hacer. Y esto lo vimos desde la perspectiva del consejero hacia el aconsejado. Pero yo como consejero no voy a poder poner tareas o pedirle al aconsejado que haga esto, que se esfuerce en esto, que crezca en las disciplinas, que sea disciplinado, sino que esto también nos debe mirar a nosotros, ¿verdad? Y afectar a nosotros, porque no vamos a ser buenos consejeros, no vamos a ser consejeros bíblicos, que de eso se trata, cuando yo ni siquiera aplico las disciplinas bíblicas básicas. Y muchas veces es fácil decirle a otro, como ora cada día, y yo no lo hago, ¿verdad? Nos cuesta. Entonces, para tener, ahora volteamos un poquito el foco y nos miramos como consejeros, todos nosotros somos consejeros, para ser consejeros bíblicos, capacitados, útiles en las manos de Dios, necesitamos ejercitar todas estas tareas, ¿verdad? Para nosotros mismos experimentar esa fuerza, ese cambio genuino, y poder así ayudar a otros. Es la ayuda de Dios, la fuerza de Dios, pero también nuestra disciplina, nuestra responsabilidad y nuestra lucha. De eso se tiene que caracterizar nuestra vida, una lucha diaria constante, porque todos necesitamos ayuda, ¿verdad que sí? Cada día unos a otros necesitamos ayudarnos.
Y hoy soy yo quien te puedo estar ayudando y asignando algunas tareas para ayudarte. Mañana puede ser tú quien me estás ayudando a mí, como Kiki, haz esto, recuerda esto, haz esto para que avancemos juntos por el reino de Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo de estudio bíblico esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por todas las herramientas prácticas que tú nos has dejado para nuestro avance espiritual. Ayúdanos a aplicarla y ayudar a otros a aplicarlas también, para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús, amén.